El aire en la armería de la estación Aegis era estéril reciclado y olía tenuemente a ozono y a lubricante de grado armamentístico. Era un espacio limpio y ordenado administrado por la Armada, donde cada fusil de plasma y cada granada de pulso estaba colocado con precisión geométrica. La presencia de la sargento artillera Ava Rosta era una mancha de aspereza en aquel entorno impoluto. El equipo extendido sobre un banco de trabajo magnético no era nuevo. El estuche de fibra de carbono de su fusil era un tapiz de cicatrices. Su superficie negro mate estaba plateada en los bordes por años de uso duro. El propio fusil, un Nemesis Mac, o 4, era una pieza personalizada con líneas más brutalistas que las armas ergonómicas y estilizadas del destacamento de marines de la estación. El cabo Marcus Thorne se apoyaba en un armero de porras eléctricas con los brazos cruzados. «Miren lo que nos trajo el traslado del servicio interno», dijo con la voz lo bastante alta como para que se oyera a través de la cubierta pulida. Sus dos compañeros, también marines, soltaron una risita. «¿Eso es una artillera tiradora o una reliquia que sacaste de los desguaces marcianos?» Rostova no levantó la vista. Su atención estaba en el conjunto del cerrojo del fusil. Sus manos con nudillos marcados pero firmes se movían con una economía de gesto casi hipnótica. Deslizó el cerrojo dentro del cajón de mecanismos. El sonido no fue el clic áspero del equipo reglamentario, sino un golpe hidráulico profundo, como la puerta de una bóveda cerrándose. Era el sonido de acero perfectamente mecanizado y pulido a mano, encontrando su alojamiento. Un sonido de finalidad. «Dicen que fue instructora en Titán durante la última década», susurró el segundo marine, un soldado raso llamado Yao. «Probablemente enseñando a los cadetes a saludar». «¿A instructora?» Thorne resopló separándose del armero y acercándose con paso despreocupado. Era joven de hombros anchos con la arrogancia fácil de quien solo había conocido el éxito en simulaciones. «Nos mandan a una profesora para un exterminio con munición real. ¿Qué van a hacer? ¿Dar una charla y matar al objetivo de aburrimiento?» Rostova tomó su mira. Era tan larga como el antebrazo de un hombre, un cilindro pesado de óptica y sensores sin marca de fabricante. Empezó a calibrarla con el ojo pegado a la copa de goma. La superposición de datos parpadeó y cobró vida proyectando correcciones de deriva el efecto Coriolis para la gravedad artificial de la estación. Y una docena de variables más que ella descartó con un pestañeo. Estaba mirando el grano de la pared del fondo, las microfracturas de tensión en el mamparo, viendo el mundo de un modo que ellos no podían comprender. «Te estoy hablando, Gani», insistió Thorne, ahora plantado justo encima de su banco de trabajo. Señaló el fusil. «¿En serio? ¿Cuál es el alcance de esa cosa? ¿Piensas dispararle a nuestro objetivo desde aquí?» Por fin, ella levantó la mirada. Sus ojos eran del color de un cielo de invierno pálidos y fríos y marcados por finas líneas en las comisuras. No contenían ira ni fastidio. No contenían nada salvo una quietud profunda y cansada. Miró a Thorne y luego a través de él, como si no fuera más que otro factor ambiental que calcular y descartar. «Es adecuado», dijo. Su voz era baja con un acento tenue e imposible de ubicar enterrado bajo años de monótono tono militar. Esa respuesta simple, nada confrontativa, pareció enfurecer a Thorne más que cualquier insulto. La vio como la debilidad de una mujer que ya había pasado su mejor momento y estaba fuera de profundidad. Se burló. «Adecuado, Bueno, tú sigue jugando con tu pieza de museo, abuela. Procura no forzarte. El trabajo de verdad es para nosotros». Se dio la vuelta y se alejó sus compinches, siguiéndolo como peces piloto. Rosta los observó marcharse con la expresión intacta. Luego volvió a su tarea. Introdujo una sola bala de tungsteno de gran calibre en la recámara, presionándola con el pulgar, hasta que encajó con otro golpe suave y perfecto. No cargó el cargador. Una sola bala era suficiente por ahora. La puerta de la armería siseó al abrirse, y entró un joven especialista técnico, el sargento Kaido Tanaka. Le dio a Rostova un amplio margen con la mirada saltando nerviosa de su fusil marcado a los marines sonrientes al otro lado de la sala.
Vio la fricción, el desprecio, y no quiso saber nada de ello. Se apresuró hacia su consola y fingió estar ocupado. Rostova no le prestó atención. Su mundo se había reducido al acero frío bajo sus manos y al peso silencioso y paciente de la bala en la recámara. Las burlas no eran más que ruido como el viento, y ella había aprendido hacía mucho a usar el viento. La sala de briefing era un hemisferio de luz holográfica. En el centro, un modelo tridimensional del objetivo giraba lentamente un complejo de refinería extendido sobre la luna estéril de Tártaro. El almirante Vance estaba frente a él, erguido como una baqueta dentro de un uniforme negro impecable de servicio naval. Su rostro era afilado, anguloso, y en sus ojos habitaba la certeza fría de un hombre al que nunca le habían cuestionado una orden. El objetivo es Kalin, empezó Vance con una voz cortante en el silencio. Un antiguo señor de la guerra de la Alianza convertido en rey pirata ha reconvertido esta refinería de helio 3 ya desmantelada en una fortaleza. Indicadores rojos de amenaza palpitaban sobre el holograma. La instalación está protegida por escudos de energía de grado militar, sistemas activos de contramedidas de guerra electrónica y un batallón de mercenarios bien armados. Un bombardeo orbital no es una opción. Un asalto frontal sería suicida. Hizo un gesto y el holograma se acercó resaltando una serie de túneles de mantenimiento y conductos de escape. Por lo tanto, nuestro enfoque será quirúrgico. El equipo SEAL Gamma, liderado por el teniente comandante Phillips, realizará una inserción de gran altitud y apertura baja. Aquí apareció una flecha verde, e infiltrará a través de este conducto primario de refrigeración. Simultáneamente, nuestra unidad de guerra cibernética lanzará un ataque coordinado para provocar un parpadeo momentáneo en la red de escudos, dándole a Gamma la ventana que necesita. Era una solución tecnológica limpia y elegante, un plan concebido en un centro de mando estéril para una guerra librada por delegación mediante drones y algoritmos. Los marines, incluido Thorne, asintieron con aprobación. Era su lenguaje. Una vez dentro, continuó Vance Gamma. Avanzará hasta el núcleo de mando y neutralizará a Kalin. La misión es capturar o matar. La preferencia es matar. Queremos extirpar este cáncer. Hizo una pausa con la mirada recorriendo la sala. Para apoyar la exfiltración de Gamma necesitaremos cobertura. Se establecerá una posición de francotirador en esta cresta. Señaló una línea dentada de rocas que dominaba la refinería a más de 1 kilómetro de distancia. Era un detalle añadido, casi una ocurrencia tardía, un elemento menor dentro de su gran sinfonía tecnológica. ¿Quién es nuestro tirador designado para esta operación? Rosta se puso de pie. Sargento artillero Rostova, señor. Los ojos de Vance se posaron en ella. La recorrió de arriba a abajo con una expresión mezcla de sorpresa y desaprobación. Reparó en la edad de su rostro, en la falta de pulido y deferencia en su postura. Su mirada descendió hasta su chaleco táctico parcialmente abierto por el calor sofocante de la sala de briefing. En el forro interior gris oscuro cosido con puntadas apretadas y cuidadas, había un pequeño parche circular, un cuervo blanco estilizado con las alas extendidas sobre un campo de negro puro. El rostro ya severo de Vance se endureció en una máscara de fría furia. Dio 2 pasos hacia ella, bajando la voz hasta un siseo peligroso. ¿Qué es ese parche, sargento artillero? La sala quedó en silencio absoluto. Todas las miradas se clavaron en Rostova. Ella no se inmutó bajo su fulgor. Es un cuervo de Okatsk, señor. El nombre no significó nada para el personal más joven, pero algunos de los oficiales veteranos se removieron incómodos. Los ojos de Vance se estrecharon. El 7º Grupo de Reconocimiento Especial fue desmantelado hace 2 décadas. Sus registros fueron sellados, su existencia oficialmente negada. Ese distintivo está prohibido en cualquier uniforme, en cualquier contexto activo o de reserva. Representa una historia que la Alianza ha elegido olvidar. Señaló rígidamente su pecho. Esa insignia está prohibida bajo mi mando. Quítela. La mirada de Rostova sostuvo la suya. Por un instante un destello de algo antiguo y desafiante brilló en el fondo de sus ojos,
y desapareció tan rápido como había surgido. No dijo nada. Con un movimiento lento y deliberado, alzó la mano y subió la cremallera del chaleco hasta el cuello, ocultando el parche de la vista. No lo retiró. Ese acto de desafío silencioso enfureció a Vance. Se volvió hacia su ayudante, el teniente comandante Chen, y ordenó secamente su archivo en la pantalla principal. Chen, visiblemente nervioso, tecleó en su datapad. El historial de servicio de Rostova apareció en la proyección holográfica. Era escueto, casi insultantemente vacío: sargento artillero Ava Rostova, instrucción básica, Isla Parris, varios destinos. Luego, un largo bloque de 10 años que figuraba simplemente como labores de instrucción, comando de entrenamiento de Titán. No había condecoraciones ni citaciones de combate, ni historial de operaciones de campo en la última década. Vance señaló la pantalla con abierto desprecio. Esto es lo que me envían una instructora de campo de tiro. Su expediente no muestra experiencia operativa significativa desde las escaramuzas del borde exterior. Lleva 10 años enseñando a reclutas a poner a cero una mira. Volvió a mirarla con la voz chorreando con descendencia. Las condiciones en Tártaro son extremas: polvo corrosivo, campos magnéticos fluctuantes, un objetivo a más de 1 kilómetro tras escudos de energía. Está absolutamente segura de estar a la altura de esta tarea, Gunny. Toda la sala observaba esperando que se derrumbara. Thorn lucía una sonrisa satisfecha de "ya te lo dije". La expresión de Rosta siguió siendo una máscara plácida. Las manos colgaban sueltas a sus costados, la respiración era regular. Era una roca frente al oleaje de su ira. «¿Lo estoy, señor?», dijo. Su voz fue plana, una simple afirmación de hecho sin orgullo ni duda. Vance la miró durante un largo momento buscando una grieta en su compostura. No encontró ninguna. Con un gesto desdeñoso de la mano se dio la vuelta. «Bien. No se interponga en el camino del equipo Gamma Chen. Continúe con las rutas de exfiltración». Mientras el briefing continuaba, Rosta permaneció de pie, una figura silenciosa y solitaria. Había sido sopesada, medida y declarada insuficiente por un hombre que solo veía la superficie. Había sido descartada, pero el cuervo blanco seguía oculto bajo su chaleco, con las alas silenciosas desplegadas esperando la tormenta. Tártaro era una visión de infierno industrial. El cielo un crepúsculo amoratado permanente, asfixiado por polvo de óxido que sabía a metal y ácido. El viento aullaba sobre las llanuras ricas en hierro, con un lamento grave que vibraba en los huesos. Rosta yacía en posición prona sobre la cresta, designada un fantasma en un paisaje de desolación. Su manto gili, tejido con hebras de roca local y fibra metálica, la hacía una con el terreno. Debajo de ella, a unos 1200 metros, el complejo de la refinería se agazapaba como una bestia monstruosa y acorazada, con sus tuberías y torres, exhalando columnas de vapor sobrecalentado en el aire tóxico. A través de su mira, el mundo era una danza de alta fidelidad de luz y datos. No solo estaba mirando la refinería, la estaba leyendo el centelleo de la red de escudos, las firmas térmicas de los guardias en patrulla, el pulso rítmico del núcleo del reactor primario. Llevaba 3 horas en posición inmóvil, con la temperatura corporal reducida para igualar la de la roca circundante. El fusil descansaba en su bípode, el cañón frío al tacto. La paciencia era su arma más antigua y fiable. Todas las señales aquí: mando de EX. Operación Guadaña en marcha. Asalto cibernético comenzando en 5, 4, 3, 2, 1. Ahora. La voz de Vance llegó por su auricular, nítida y segura. Un zumbido grave vibró a través de la roca. En la pantalla de su mira, una cascada de código corrupto parpadeó sobre la frecuencia del escudo de la refinería. Por un segundo, la cúpula brillante que cubría el complejo vaciló, volviéndose de un amarillo enfermizo. «Líder Gamma, tenemos una ventana. Adelante, adelante, adelante». Desde el cielo magullado se desprendieron 6 siluetas negras, los SEAL del equipo Gamma, con trajes furtivos que absorbían la luz tenue. Cayeron como piedras, desplegando sus sistemas de gravedad de baja altitud apenas unos instantes antes del impacto.
Aterrizaron en silencio cerca del conducto de refrigeración designado. Demasiado en silencio. En el instante en que sus botas tocaron el suelo, el mundo estalló. Focos de búsqueda atravesaron el polvo. Torretas automáticas de centinela ocultas en la pared rocosa abrieron fuego con una tormenta de plasma. Era una emboscada. Contacto, contacto. Estamos comprometidos, fijados en el punto de inserción. La voz del teniente comandante Phillips estaba tensa por el shock y la adrenalina. Fuego pesado desde posiciones elevadas. No podemos... el sonido de una explosión y luego estática. De vuelta en la estación Aegis, el centro de mando era un caos. El holograma táctico se había convertido en un árbol de Navidad de iconos rojos. El ciberataque había fallado. Peor aún, había sido un detonante. Kalin los estaba esperando. ¿Qué está pasando?, rugió Vance perdiendo el filo pulido de su voz. ¿De dónde viene ese fuego? Necesito ojos en el objetivo. Líder Gamma, informe. La voz de Chen sonó forzada. La de Phillips regresó áspera a observadores alcanzados. Estamos ciegos aquí abajo. Nos tienen en fuego cruzado. Nidos de ametralladoras en las pasarelas superiores. Al menos 2, quizá 3. No podemos fijar blancos. En la cresta Rostova observaba cómo se desarrollaba la escena con una calma antinatural. El pánico en las comunicaciones era un zumbido distante. Su mundo era el círculo de su mira. Veía los fogonazos, pero no estaba mirando eso, sino lo que había detrás, el resplandor térmico de los paquetes de energía, la sutil distorsión del aire, causada por la descarga de las armas, las débiles biofirmas de los operadores. Los SEAL estaban atrapados en una hondonada poco profunda, su tecnología avanzada inutilizada. El sistema de contramedidas de guerra electrónica de la refinería había caído como una manta, convirtiendo las pantallas de sus cascos en mares de estática. Los mercenarios de Kalin aprovechaban la estructura caótica de la refinería, disparando desde detrás de enormes tuberías, a través de nubes de vapor, con posiciones protegidas por capas de metal y maquinaria. El plan limpio y quirúrgico de Vance se había degradado en un tiroteo primitivo y sangriento, y su equipo estaba perdiendo. Cobertura. «Tiene algo», exigió Vance con voz desesperada. «Denme un objetivo, cualquiera». Rostova no respondió de inmediato. Su pulgar descansó sobre el gatillo del comunicador, pero no lo presionó. Hablar era una distracción. Respirar era una distracción. Solo existía el disparo. Su respiración se ralentizó a un ciclo por minuto. El pulso cayó cada latido, un tambor lento y poderoso contra sus costillas. Ajustó el enfoque de la mira, llevándolo más allá del espectro visible y hasta la frecuencia de resonancia cuántica. La imagen tembló y luego se resolvió. A través del polvo y el vapor arremolinados, ahora podía ver las débiles firmas cuánticas de los soldados enemigos, sus fuerzas vitales brillando como brasas tenues en la oscuridad. Vio el nido principal de ametralladoras, 2 operadores, encajados detrás de un escudo reforzado en una pasarela a 300 metros por encima de los SEAL. Un disparo directo era imposible. Una gruesa tubería de vapor incandescente al rojo cereza por el calor obstruía la trayectoria. Cualquier proyectil cinético sería desviado o fundido. Los mercenarios lo sabían, estaban seguros. La mente de Rostova se convirtió en una calculadora de físicas imposibles. Siguió la ventilación rítmica de una válvula de alivio de presión en otra torre a la izquierda del objetivo. Cada 17 segundos liberaba un chorro de nitrógeno superenfriado, un túnel temporal a través del aire sobrecalentado. Exhaló vaciando por completo los pulmones. El mundo se detuvo. Apretó el gatillo. El Némesis sacudió su hombro con un retroceso sólido y poderoso que ella absorbió en la tierra. El proyectil de tungsteno, acelerado magnéticamente a velocidad hipersónica, aulló a través del hueco de 1600 metros. Durante un microsegundo atravesó el chorro de nitrógeno frío con su recubrimiento térmico, protegiéndolo de hacerse añicos. Atravesó el campo magnético debilitado de la carcasa de la tubería de vapor y golpeó el paquete de energía del artillero.
El resultado no fue una simple muerte, sino una detonación catastrófica. El paquete explotó envolviendo todo el nido en un fuego de plasma azul y blanco. La ametralladora pesada salió arrancada de su montura y dio tumbos hacia la oscuridad de abajo. El fuego de supresión sobre los SEAL desapareció desde ese vector. En el canal de mando hubo un instante de silencio atónito. «Jesús», exhaló Phillips. «¿De dónde ha salido eso?» «Cobertura informe de su objetivo», exigió Vance con la voz mezclando confusión y esperanza. El ojo de Rostova ya se movía adquiriendo el siguiente blanco, un francotirador oculto en un nido de cuervo, en lo alto de una torre de destilación. Estaba protegido por un manto térmico que lo hacía invisible al infrarrojo estándar, pero Rostova no usaba infrarrojo estándar. Su mira detectó la minúscula lente gravitatoria causada por la masa de su cuerpo. Era un fantasma, pero un fantasma con peso. Este disparo era aún más difícil. El viento en Tártaro era una entidad malévola que cambiaba en cizalladuras impredecibles, y su pantalla mostraba 3 vectores de viento distintos entre ella y la torre. No disparó al francotirador, sino a un puntal de acero pesado a 50 metros a su derecha. Sus comunicaciones se activaron. Su voz fue un murmullo bajo completamente desprovisto de emoción. Objetivo 2. Francotirador enemigo. Solución de rebote. En espera. El proyectil de tungsteno impactó el puntal de plastil a un ángulo preciso de 17 Tedila. No penetró. En su lugar se aplastó, desprendió su camisa exterior y salió despedido de lado como un disco de metal blanco incandescente y giratorio. Cortó el aire corrigiendo su trayectoria tal como ella había calculado y alcanzó el escondite del francotirador. El proyectil atravesó el metal delgado del nido y al hombre detrás de él continuó por el otro lado y desapareció en la noche. El fusil del francotirador enemigo repiqueteó al caer sobre la pasarela inferior. Objetivo neutralizado, declaró Rosta con calma. En el centro de mando, el almirante Vance contemplaba el despliegue táctico sin palabras. 2 iconos críticos de amenaza acababan de parpadear y desaparecer, eliminados por disparos que sus propios ordenadores tácticos habían calificado como estadísticamente imposibles. La crisis estaba lejos de terminar. Los SEAL seguían fijados por una tercera arma pesada y por un escuadrón de infantería que avanzaba sobre su posición. Y peor aún, una señal de interferencia de alta frecuencia inundó las comunicaciones cortándolas por completo. «¡Hemos perdido las comunicaciones!», gritó Chen. «El inhibidor acaba de activarse». En la cresta Rostova vio la fuente, una antena direccional desplegada apresuradamente en un tejado bajo. Estaba protegida por la carcasa del reactor principal, una densa coraza de plomo y cerámica, que ningún disparo de fusil podía penetrar. Pero ella no apuntaba a la antena. Seguía el grueso cable de alimentación blindado, que serpenteaba desde el edificio del reactor hasta la antena, recorriendo la parte inferior de una pasarela y quedando expuesto apenas durante 5 metros. Su mente trabajó. El cable estaba protegido. Un solo disparo no bastaría, necesitaba seccionarlo por completo. Su dedo se movió al selector del fusil, pasándolo de tiro único a una posición marcada con 3 pequeños puntos, un modo de ráfaga calibrado para precisión de microsegundos. Centró la retícula, exhaló. Thump, thump, thump. 3 proyectiles salieron del cañón en menos de medio segundo, viajando en una línea apretada y perfectamente espaciada. El primero destrozó la cubierta blindada del cable. El segundo, siguiéndolo un milisegundo después, seccionó los conductores de energía. El tercero, llegando antes de que el cable tuviera tiempo de caer, vaporizó las conexiones restantes. Chispas llovieron sobre la pasarela. La antena de interferencia murió. Las comunicaciones crepitaron y volvieron a la vida. «Repita, estamos recibiendo fuego efectivo desde la puerta principal. Necesitamos...». La voz de Phillips regresó clara como una campana. «Las comunicaciones han vuelto. ¿Qué demonios está pasando? Cobertura aquí, Aegis». La voz de Vance sonaba tensa, forzada. «Informe». Rosta ya estaba buscando al escuadrón de infantería.
Los encontró usando los restos en llamas del primer nido de ametralladoras como cobertura y ocultación, 10 hombres avanzando rápido. Su voz llegó por la red, un susurro tranquilo y letal en la tormenta de la batalla. Líder Gamma, aquí cobertura. Tiene un escuadrón de 10 avanzando por su flanco izquierdo, usando los restos como cobertura. Estoy suprimiendo. A mi señal rompa a la derecha y proceda al punto de extracción. ¡Bravo! No podemos verlos, gritó Phillips. No necesitan hacerlo, respondió Rostova. Marca. Y empezó a disparar. Ya no era el ritmo lento y metódico de antes, sino una cadencia rítmica terrible. Cada disparo era una sentencia de muerte entregada desde más de una milla. Una cabeza expuesta por una fracción de segundo el cañón de un fusil, asomando por una esquina una sombra moviéndose donde no debía. No solo les disparaba, los hería usando fuego letal para obligarlos a salir de la cobertura y entrar en la línea de visión de los SEAL. El primer mercenario cayó con un agujero limpio perforándole el casco. El segundo, que se volvió a mirar, fue alcanzado en plena zancada. El tercero intentó arrastrarse de vuelta al refugio, pero un proyectil rebotó en la cubierta y le destrozó la pierna. Era una artista fantasma pintando el campo de batalla con la muerte. En 90 segundos, el escuadrón de 10 hombres quedó deshecho, 7 muertos, y los 3 restantes huyendo aterrorizados. El camino estaba despejado. Líder Gamma, su ruta está clara hacia Bravo. Los cubro, dijo ella. Recibido cobertura. La voz de Phillips estaba llena de una nueva y profunda admiración. Nos movemos. ¿Quién demonios eres? Rostova no respondió. Ya estaba escaneando la torre de mando de la refinería, con la mira fijándose en una única ventana oscura. Vio un destello de movimiento, una firma térmica Kalin, en persona observando la destrucción de sus fuerzas. Se sentía a salvo a kilómetros del tiroteo tras un vidrio polarizado y blindado. Estaba equivocado. Rostova ajustó la mira calculando el índice de refracción del cristal. Percibió la tenue firma energética de su campo de polarización y disparó una última vez. El proyectil impactó la ventana no en el centro, sino en la esquina superior derecha, donde la estructura molecular era más débil, cerca del marco. No hizo añicos el vidrio. Perforó un único orificio pequeño y perfectamente circular antes de continuar su trayectoria y encontrar al señor de la guerra que estaba detrás. Su voz fue un pronunciamiento final y silencioso. Por el canal de mando Aegis, aquí cobertura. Objetivo de alto valor neutralizado. Misión completa. El silencio reinó en el centro de mando de la estación Aegis. Los caóticos iconos rojos del despliegue holográfico habían sido extinguidos sistemáticamente uno a uno por los disparos imposibles de un solo fusil olvidado. Los miembros supervivientes del equipo Gamma se extraían con voces en las comunicaciones que mezclaban alivio, agotamiento e incredulidad atónita. Estaban vivos gracias a un fantasma en una cresta. El almirante Vance permanecía inmóvil con los nudillos blancos de tanto apretar el borde de la consola de mando. Su plan perfecto, impulsado por la tecnología, se había hecho añicos al primer contacto. Sus SEAL de élite habían sido salvados de la aniquilación no por drones ni algoritmos, sino por el arte brutalmente arcaico de la balística practicado por una mujer a la que había despreciado como una reliquia. La humillación era un peso frío en su estómago. Se giró lentamente con el rostro convertido en una máscara pálida e inescrutable, y miró al teniente comandante Chen. Su voz era baja, pero cortó el murmullo de la sala como un fragmento de vidrio. «Consígame su historial completo de servicio», ordenó. No la versión censurada de la flota que pusieron en el archivo de la misión. Quiero el expediente Onyx, el verdadero. Los ojos de Chen se abrieron de par en par. Señor, los archivos Onyx están sellados bajo los acuerdos de Centauri. El acceso requiere autorización del mando sectorial. ¿Y acaso parece que esté preguntando, teniente comandante? La voz de Vance fue peligrosamente tranquila. Ábralo. Use mi autorización alfa de mando. Chen tragó saliva y se volvió hacia su consola. Sus dedos volaron sobre la interfaz holográfica introduciendo códigos y eludiendo bloqueos de seguridad
que habrían enviado a un oficial inferior a una prisión militar de por vida. Tras un minuto tenso, un nuevo archivo parpadeó en la pantalla principal negro absoluto, con un único encabezado ominoso en letras de bloque. Clasificación Onyx. Solo ojos autorizados. Sujeto Rostobaeva Sargento Artillero USMC. ID de servicio 734-81191. Debajo los datos comenzaron a desplazarse. No se parecía en nada a la versión saneada que habían visto antes. Los 10 años de labores de instrucción habían desaparecido sustituidos por una letanía de operaciones negras tan secretas que sus propios nombres eran susurros en la comunidad de inteligencia: Operación Winter Scar, la extracción del abismo gris, el asedio de Cygnus X1. No eran batallas, eran leyendas, historias de terror contadas en voz baja por veteranos curtidos. Y su nombre figuraba junto a cada una de ellas. Luego apareció su indicativo listado bajo la designación de su unidad: Séptimo Grupo de Reconocimiento Especial, Cuervos de Okatsk. Indicativo Baba Yaga. El nombre quedó suspendido en el aire del centro de mando. Algunos de los suboficiales veteranos en la sala se pusieron rígidos. Era un nombre de las viejas guerras, un hombre del saco usado para encerrar a los comandantes enemigos en sus búnkeres, sinónimo de una muerte imposible llegada desde una distancia invisible. Habían creído que era un mito, un rumor del campo de batalla. Entonces aparecieron las cifras en la pantalla, una sola línea contundente: muertes confirmadas. Objetivos de nivel Onyx únicamente. 274. El número era obsceno. No era el recuento de un soldado. Era el registro de una fuerza de la naturaleza, y no se trataba de simples infantes. Chen desplazó la vista y apareció la lista de objetivos. Un pase de lista censurado de los enemigos más temidos de la Alianza durante 3 décadas. Líderes insurreccionales, almirantes renegados, cerebros terroristas, estados mayores completos de facciones enemigas. Hombres que habían muerto en habitaciones cerradas, en vehículos a toda velocidad, en búnkeres fortificados oficialmente atribuidos a accidentes desafortunados, o luchas internas de poder, todos abatidos por Baba Yaga. Vance leyó la última entrada, un resumen de su última misión activa, antes de ser relegada a labores de instrucción. Se titulaba La incursión de Okatsk, y detallaba una operación en la que una sola francotiradora desmanteló toda la estructura de mando de los separatistas de Kenan, a lo largo de 3 semanas, poniendo fin, de hecho, a una guerra que la Alianza llevaba perdiendo 5 años. El informe concluía que la sujeto Rostova operó sola y sin apoyo, después de que el resto de su unidad fuera comprometido y eliminado. Sus acciones, aunque salvaron el sector, fueron consideradas políticamente insostenibles. La unidad 7.1 SRG fue disuelta oficialmente, sus registros sellados, y su operativa superviviente Rostovae reasignada a un puesto no combatiente para evitar la divulgación pública. No habían desmantelado su unidad por vergüenza. La habían enterrado porque era aterradoramente eficaz. Su insignia no estaba prohibida por ser una marca de deshonra, sino porque era la marca de un fantasma, un arma viva, a la que el liderazgo de la Alianza temía y de la que dependía, y cuya existencia ahora quería fingir que nunca había ocurrido. El almirante Vance se quedó mirando la cifra de bajas. Volvió a leer el resumen de la misión y se quedó helado. La sangre abandonó su rostro, dejándolo con un tono pálido y ceroso. La arrogancia que lo había definido, la confianza suprema en sus sistemas y en su rango, se desmoronó en polvo. No había estado reprendiendo a una instructora gastada. Había sido condescendiente con un monumento viviente de la guerra más letal que la Alianza había librado jamás. Había amenazado e insultado a la Baba Yaga. El peso colosal de su propia ignorancia cayó sobre él, y por primera vez en su carrera condecorada, el almirante Vance sintió un temblor de miedo genuino. La sala de debriefing estaba cargada de una atención que nada tenía que ver con la misión. Los miembros supervivientes del equipo Gamma estaban presentes con rostros sombríos y cuerpos magullados. El cabo Thorne y sus amigos se encontraban allí apiñados en un rincón con toda su fanfarronería anterior completamente evaporada. Habían oído las comunicaciones, lo sabían.
La puerta siseó al abrirse, y Rosta entró aún cubierta del fino polvo rojo de tártaro, adherido a su equipo, y manchándole el rostro como pintura de guerra. Se movía con una gracia cansada sin que sus pasos hicieran sonido sobre las planchas de cubierta. Al cruzar el umbral, una ola de silencio se extendió desde ella, y toda conversación cesó. Thorne, que murmuraba con sus amigos, cerró la boca de golpe, y fijó la mirada en el suelo incapaz de sostener la suya. A la cabecera de la mesa larga, el almirante Vance se puso de pie. Fue un gesto pequeño, pero en la rígida jerarquía militar, equivalía a un terremoto. Un almirante jamás se levanta por un sargento artillero. Pero se levantó, y como si una cuerda invisible los hubiera tirado todos los demás en la sala SEAL, marines oficiales y técnicos, se pusieron en pie. Fue un tributo espontáneo e imprevisto, un reconocimiento silencioso y unificado de lo imposible que ella había hecho. Rosta se detuvo justo dentro de la puerta. Sus ojos pálidos recorrieron la sala captando a los hombres de pie, las miradas esquivas y el silencio reverencial. Su expresión no cambió, no parecía sorprendida ni complacida. Simplemente lo aceptó como un cambio en el entorno táctico. Vance se aclaró la garganta. El sonido resultó antinaturalmente fuerte en la quietud de la sala. «Sargento artillero», dijo. Su voz era distinta, ahora el filo cortante y condescendiente había desaparecido, sustituido por un tono formal casi quebradizo. «Su informe». Ella caminó hasta la mesa con movimientos económicos sin consultar una tableta ni notas. Toda la batalla estaba grabada con perfección en su memoria. Posición de cobertura establecida a las 0800 horas tiempo estándar de Tártaro, comenzó con la misma voz baja y monótona de antes. Contacto con fuerzas hostiles a las 0917, en apoyo del equipo SEAL Gamma. Neutralizados 14 objetivos hostiles confirmados, incluidos 3 emplazamientos de armas pesadas, un francotirador enemigo, un inhibidor de comunicaciones, un escuadrón de infantería y un objetivo de alto valor identificado como Kalin. Hizo una pausa. El equipo Gamma está a salvo. Misión completa. Su informe fue una obra maestra de la contención. Habló de desmantelar el sistema defensivo de toda una fortaleza como si recitara una lista de la compra. No hubo adornos, ni rastro de orgullo, ni reconocimiento alguno de la proeza sobrehumana que había logrado. Vance escuchó con el rostro convertido en una máscara de piedra, y cuando terminó asintió lentamente. Rodeó la mesa hasta quedar frente a ella. La sala contuvo el aliento. Esperaban una disculpa, una condecoración, algún gran discurso, pero Vance no hizo nada de eso. Su orgullo no le permitía una rectificación pública tan abierta. En lugar de ello, miró su chaleco cerrado justo donde sabía que estaba oculto el parche prohibido, y se inclinó levemente bajando la voz para que solo ella y los más cercanos pudieran oírlo. «Acabo de recibir un comunicado prioritario de SOCOM», dijo con una mentira suave y ensayada. «El director de operaciones especiales ha autorizado retroactivamente la exhibición en servicio activo de todas las insignias y honores relacionados con la incursión de Okatsk». Se encontró con su mirada. «Con efecto inmediato, sargento artillero». No era una disculpa. Era algo más que eso, una concesión, su manera de decir «me equivoqué». Usted tenía razón. Se ha ganado el derecho a llevar su historia. Lleve su insignia. Rostova sostuvo su mirada durante un largo segundo, como si buscara algo en sus ojos. Luego hizo un único y seco gesto de asentimiento. Lo había oído, el asunto quedaba zanjado. Vance asintió a su vez y se volvió hacia el resto de la sala. Quedan despedidos. El lugar se vació en silencio, soldados y oficiales pasando junto a Rostova, guardando una distancia respetuosa. Sus ojos se llenaban de una mezcla de asombro, reverencia y una saludable dosis de miedo. Estaban mirando a una leyenda y lo sabían. Ya entrada la noche, mucho después de que la estación se hubiera asentado en el ritmo silencioso y zumbante del turno de madrugada, Rostova volvió a la armería. Estaba sola. La vasta sala silenciosa era su santuario. Su fusil estaba completamente desmontado sobre el banco de trabajo, cada una de sus 100 piezas intrincadas dispuestas en perfecto orden
sobre un paño aceitado. Trabajaba bajo el haz concentrado de una única lámpara utilitaria con el resto de la armería sumido en sombras. Estaba limpiando el arma un ritual que había realizado miles de veces. No limpiaba solo la mugre de la batalla, el polvo rojo corrosivo de Tártaro, sino algo más profundo. Pulía el alma de la máquina, la extensión de acero de su propia voluntad. Cada pieza era limpiada con un disolvente especial, inspeccionada con una lupa en busca de fracturas microscópicas y relubricada con una sola gota de aceite sintético. Sus manos, que habían sido inquebrantablemente firmes en el caos del combate, eran ahora suaves, casi tiernas. Esta era su única forma verdadera de oración. Tras una hora de trabajo silencioso y meticuloso, se detuvo. Alzó la mano y desabrochó lentamente su chaleco táctico. Miró al cuervo blanco sobre su campo negro. El almirante había dado su permiso, su concesión, pero eso era irrelevante. Nunca había necesitado el permiso de nadie. La insignia no era para ellos. Era para los fantasmas que cargaba los otros cuervos del séptimo SRG, que no habían regresado de aquella última misión. De un pequeño bolsillo oculto en su equipo, sacó un estuche. Contenía un carrete de hilo blanco plateado, del tipo usado para reparar trajes de vacío, y una aguja fina y afilada. Notó que algunos hilos del borde del parche se habían deshilachado durante su avance, reptando hasta la posición en la cresta. Con la precisión de una cirujana comenzó a reforzar las puntadas, sus dedos encallecidos, guiando la aguja dentro y fuera de la tela resistente con una destreza practicada. Cada puntada era un recuerdo, cada nudo, una promesa a los caídos. La puerta de la armería se deslizó con un suave siseo, rompiendo su concentración. El sargento Kaido Tanaka, el joven especialista técnico, se recortaba en la entrada sosteniendo una taza de cerámica humeante. Dudó, como si estuviera a punto de irrumpir en una ceremonia sagrada. Recordaba las burlas de Thorn, la ira explosiva del almirante y la competencia escalofriante que había seguido. Le tenía miedo, pero también lo atraían una curiosidad poderosa y un respeto naciente. Rostova no levantó la vista de su costura. «La puerta está abierta, sargento», dijo en voz baja. Animado, Tanaka avanzó con cuidado por la cubierta, sus botas de suela de goma sin hacer ruido. Se acercó al banco y dejó la taza con suavidad en un espacio despejado lejos de los componentes del fusil. Era caldo nutritivo cuyo vapor sabroso ascendía en el aire frío. Hice un diagnóstico de la celda de energía de su mira mientras estaba en el debrief, murmuró mirando la taza en lugar de a ella. Noté que estaba funcionando fría. Pensé que usted también podría tener frío. Era una excusa torpe y transparente. Rostova terminó una última puntada y cortó el hilo con los dientes. Dejó la aguja y por fin miró al joven, vio sus ojos nerviosos, su expresión sincera. No vio a un soldado, sino a un chico intentando tender un puente sobre la vasta y aterradora distancia entre ellos. Despacio tomó la taza. La cerámica estaba tibia contra sus palmas. La llevó a los labios y dio un sorbo lento. El caldo estaba caliente, salado y reconfortante. El calor se extendió desde su pecho hasta sus extremidades cansadas. Era el primer calor que sentía en todo el día. Bajó la taza y miró directamente a Tanaka. No le ofreció palabras de agradecimiento ni una sonrisa. En su lugar, le concedió un único asentimiento casi imperceptible, un gesto de reconocimiento y aceptación. Para Tanaka fue como ver al sol romper entre las nubes. Se había creado una conexión. Él asintió a su vez con una expresión de profundo alivio y respeto, cruzándole el rostro. Y no dijo nada más, simplemente se dio la vuelta y salió de la armería dejándola a su ritual silencioso. Rostova dio otro sorbo al caldo y miró su trabajo. El cuervo blanco estaba ahora firme, sus puntadas plateadas, captando la luz de la lámpara. Se veía más audaz, más brillante. Dejó la taza y tomó el conjunto del cerrojo del fusil, cuya superficie relucía ahora impecable. Fuera a través del visor de la armería, las estrellas frías y distantes del vacío centelleaban en el mar negro infinito. Su labor había terminado por esa noche, pero la vigilia, como siempre, continuaba.